Vamos a recoger unas 3 intervenciones de nuestro público y después volvemos a nuestros expositores, doctor Asbun. Vamos a pedirle a Roberto Lacerna, que tiene una consulta, a don Alberto Celada, que está en la misma línea, y Carlos Alberto Ibáñez, recordarles que máximo tienen 2 minutos para poder desarrollar el comentario o la pregunta. Roberto, adelante. Gracias. En realidad escribí la pregunta y Jorge la ha respondido, así que lo que sugeriría es leerla en el chat nomás. Se trata de preguntarse hasta qué punto el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucionales o constitucionales algunas normas de la propia Constitución. Eso me parece un absurdo muy grande que creo que debería aclarar si eso no es posible, porque francamente la lógica me dice que no debería ser así. Gracias. Don Alberto Celada, habilite su micrófono, porfa. Y gracias, José. Yo participaba de la inquietud que tenía Roberto, pero tengo un pequeño comentario, ¿no? El Tribunal Constitucional también está actuando, como ha señalado el doctor Asbun, de una forma confusa, porque está pretendiendo interpretar la Constitución a la luz de los tratados internacionales, cuando lo correcto es interpretar los tratados internacionales sobre derechos humanos como parte de la Constitución. No es que están fuera y encima de la Constitución, sino que están dentro de la Constitución. Me ha gustado mucho esa presentación doctrinal muy clara del doctor Asbun, que creo que despeja todas dudas. Yo hasta hoy creía que el Tribunal Constitucional podía determinar, ¿no?, la validez de un artículo constitucional a la luz de un tratado internacional sobre derechos humanos, pero no había sido así. Los tratados sobre derechos humanos forman parte de la Constitución, se integran a la Constitución. Ahora, lo que puede haber en su momento, pero eso puede resolver el Tribunal Constitucional, puede haber alguna contradicción entre esas normas de tratados incorporadas y normas que ya existían en la Constitución. Puede existir alguna contradicción o alguna contradicción. Gracias. Gracias. Don Carlos Alberto Ibáñez, tu micrófono, Carlos Alberto. Pepe, felicidades a todos por este 2021, que sea mejor para todos. Miren, los 3 exponentes realmente muy claros. Nos han aclarado varias cosas. Yo quería hacerles 2 preguntas puntuales a los 3, por favor, si me pudieran resolver esto. Primero, me ha quedado siempre la duda por qué el Tribunal Electoral no anuló la personería jurídica del MAS ante semejante fraude que cometió en el 2019 y acudió al Tribunal Constitucional cuando la Constitución decía claramente que sí debería. Esa es la primera pregunta que me gustaría que le respondan. Y la segunda es que evidentemente yo no soy abogado, pero lo que sí he visto y he estado leyendo es que a menos expertos sí han criticado mucho nuestra Constitución. Dice que tiene demasiadas contradicciones, es muy grande y con tremendas contradicciones. ¿Cómo se puede resolver estos problemas de las contradicciones dentro del mismo Tribunal Constitucional cuando hay 2 cosas? Primero, es que los jueces elegidos en el Tribunal Constitucional responden más a un pedido partidario político que a legal. Y la segunda, cuando es un bodrio, discúlpenme la palabra, no encuentro otra cosa, la Constitución. Entonces, ¿qué se puede hacer para resolver estos problemas? ¿A través de enmiendas o hacer otra Constitución? Gracias, Carlos Alberto. Una más antes de dar la palabra a nuestros expositores, don Carlos Derpic, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Yo quiero hacer notar una cuestión. La Constitución Política del Estado, en el artículo 256, dice lo siguiente: los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Por lo tanto,
si hay un tratado de derechos humanos que tiene derechos más favorables a los declarados en la Constitución, puede aplicarse de manera preferente. Ahora bien, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 23, es la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades siguientes: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas. Pero en el punto 2 de este artículo dice: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Por tanto, si hay una limitación que establece la Constitución para que alguien candidatee residiendo los 2 últimos años en el lugar en que se ha de postular, no está en contra de este convenio internacional. Ahora, habrá que ver, naturalmente, el caso de un candidato que tuvo que irse del país porque estaba perseguido, o un candidato que fugó al primer petardo que estalló. Hay casos diferentes que se pueden analizar. La otra cosa que quiero señalar sobre la medida cautelar: no hay pues una inminencia de que se les va a prohibir el ejercicio del derecho a candidatear. Podría ser, esto se parece a los Estados Unidos cuando hace guerra preventiva y dice: como nos van a matar, los matamos antes. Es probable que los inhabiliten de participar, pero frente a eso, los afectados tienen el derecho y la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral, de manera que la violación a sus derechos no es inminente y no era aplicable la medida cautelar en este caso. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Fernando, no tengo tu apellido. ¿Algún comentario antes de dar la palabra a nuestros expositores? Tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Mi apellido es Fernando Zambrana y yo he sido el autor de las comunicaciones ante el Comité de Derechos Humanos respecto al tema de la residencia en los casos de Eduardo Maldonado y de Rebeca Delgado. En este sentido, pues, coincido con la opinión del doctor Derpik, en el sentido de que de ninguna manera se puede creer de que las normas constitucionales van a ser las que van a dar el parámetro y el paraguas para la interpretación de los tratados internacionales. No solo el 410 tiene que ser leído, digamos, de forma aislada, sino tiene que ser entendido en el marco del 256 y del artículo 13 de la Constitución. Ahora bien, la pregunta, y que surgió también cuando surgió la sentencia 084, es que si es posible y es conveniente el que se puedan adoptar medidas cautelares en una acción abstracta de inconstitucionalidad, toda vez que se supone que la acción abstracta no está vinculada a un caso concreto. Y en ese entendido, si no está vinculado a un caso concreto, no habría un derecho subjetivo que se tenga que tutelar. Si fuera el caso de una inconstitucionalidad por la vía incidental, podría ser. Sin embargo, la configuración del Código Procesal Constitucional permite esa posibilidad de la medida cautelar. Ahora bien, ¿sería posible adoptar una medida cautelar ante una demanda de inconstitucionalidad cuando existe una sentencia que ha declarado la constitucionalidad de dichos artículos? Pues creo que sí, porque la posibilidad de plantear una nueva demanda surge en cuanto haya un nuevo argumento. Y en este caso, el argumento lo ha planteado Rafael justamente al señalar que estamos ante una posible violación a lo que es el derecho al refugio y al asilo político. Cuestiones que no fueron previstas por el constituyente. Si nosotros nos vamos a los informes de mayoría y de minoría que fueron aprobados en la Asamblea Constituyente respecto a estos artículos, vamos a ver que la intención del constituyente era regular primero la posibilidad de que aquel candidato esté relacionado en virtud a territorio, a conocimiento de la realidad y a conocimiento de la población por la cual se va a postular a un determinado cargo. Pero de ninguna manera había pensado en lo que estamos viviendo ahora, que es la posibilidad de una restricción al derecho político o como consecuencia de un refugio o un asilo político, lo que permite perfectamente
el poder hacer un nuevo análisis de constitucionalidad y en base a eso, por supuesto, adoptar una medida cautelar. Gracias, Fernando. Doctor Asbun, tiene la palabra. Su micrófono, por favor. Sí, la palabra, y voy a responder a las alusiones que se me ha hecho. Primero, justamente se critica al Tribunal Constitucional, pero cuando le tocan el tema que uno considera que es de su relación o de su afición, entonces ya no lo critica. No es verdad, y me extraña que quienes dicen que hay que interpretar la Constitución luego digan, es que tiene que estar en la Constitución que el que está asilado puede no cumplir este requisito. Eso es obvio, eso no tiene que decirlo la Constitución, eso le corresponde al Tribunal Electoral. ¿Por qué esperan que la Constitución se critican el tamaño de la Constitución, pero luego esperan que la Constitución entre al detalle más pequeño? La Constitución, por ejemplo, dice que los legisladores deben vivir en la paz, los legisladores nacionales. Naturalmente no se le puede pedir desde el punto de vista de la Constitución a ese legislador que luego quiere volver a su departamento que haya residido en su departamento porque la Constitución los obligó a ir a la paz. O sea, esa interpretación no tiene que surgir. Estoy de acuerdo que la situación de quienes han estado perseguidos y tienen una situación reconocida internacionalmente de estar perseguidos en su país, no debieran cumplir esto. Eso no tiene nada que ver con demandar la inconstitucionalidad de estos dos artículos. Cuidado, nosotros estamos confundiendo, tratando de poner el sentimiento aquí y dañar la Constitución. Estamos de acuerdo en eso, hay el camino, la Corte Electoral debe hacerlo y si no lo hace, hay un amparo. Bien, otro tema técnico. Se dice, y fíjense ustedes, los bolivianos no hacemos más que seguir las corrientes dominantes sin leer nuestra propia Constitución. El artículo 13 y el artículo 256 efectivamente dice que las normas del derecho boliviano, de la Constitución, deben ser aplicadas e interpretadas conforme al derecho más favorable que haya un tratado. Eso dice. Eso significa que está reconociendo la Constitución que afuera hay un tratado y que si tiene una norma más beneficiosa para el ciudadano, hay que aplicarlo. Bien, tanto el 13 como el 256 dice eso. El 410 dice que esos tratados son parte de la Constitución. Entonces no puedo yo ignorar el 410 y decir, es que me dice que debo interpretar si después lo ha integrado a la Constitución. Tengo que darle sentido a lo más fuerte que ha hecho la Constitución, que es integrar los tratados en la Constitución. Y a partir de ese momento, obviamente que el derecho que se vea más favorecido dentro de este conjunto normativo que es el bloque, naturalmente tiene que ser aplicado de la forma más favorable. Eso no hay discusión porque en el fondo la Constitución establece que la dignidad y la libertad de la persona son la base del Estado. Entonces, el motivo de la existencia del orden constitucional es garantizar los derechos del ciudadano. Entonces, la medida en que más pueda garantizarlo, esté en la Constitución o esté en el tratado, pero en el caso boliviano no es así, y eso lo voy a reiterar siempre. Lo que sucede es que los bolivianos hemos hecho unos cambios que luego nos da miedo asumirlo, porque el propio Tribunal Constitucional señala que el bloque significa que los tratados se han integrado, eso no hay discusión. Bajo esa lógica, entonces, ¿por qué luego lo saco de la Constitución y lo interpreto a una cosa que está afuera y le niego el más alto grado que le ha dado la Constitución, cuando más bien se vuelve más garantista y más sólida si esos tratados están dentro de la Constitución? En este caso, la medida cautelar y la admisión de la demanda son fuera del marco normativo, sin discutir, porque no era la vía, de que la persona que ha residido afuera por cuestiones políticas y ha recibido asilo, no debe ser, ese es otro tema que debe tramitarse por la vía correspondiente, pero no cada que tenga yo un sentimiento, una situación de afectación, voy a correr a cuestionar a la Constitución para que se cambie la Constitución, que es lo que está sucediendo ahora. Eso es inaceptable aquí y en cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias. Gracias, doctor Asbun. La doctora Salame, ¿algún comentario? Su micrófono, doctora.
Ahora sí. Evidentemente, comparto con el doctor Asbun en cuanto se refiere a que el Tribunal Electoral debió haber emitido una resolución de habilitación o inhabilitación, y ahí, si los ciudadanos consideraban que se habían vulnerado sus derechos políticos, podían haber recurrido a la vía del amparo. Pero en lo que se refiere a la interpretación sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 285, parágrafo 1, y del 287, parágrafo 1 también, no corresponde hacer este análisis, y no es como dijo a criterio mío el colega que le antecedió al doctor Asbun, de que en este caso existe un nuevo componente para analizar esa constitucionalidad, que sería la situación del asilo. Evidentemente, esta situación del asilo tiene que ser resuelta, pero a través de un amparo. ¿Por qué? Porque la Constitución no es pues un vademecum donde va a poner todas las situaciones. Para eso están las leyes de desarrollo, y como en este caso no tenemos una ley que haya desarrollado estos artículos de la Constitución, nosotros tendremos que demandar la reparación de esa vulneración del derecho a través de un amparo. Por otro lado, uno de los participantes manifestó que le llamaba la atención que el Tribunal Electoral no hubiera quitado la personería al MAS. En este caso, no nos olvidemos nosotros que dentro de la demanda que se hizo en el Tribunal Electoral se planteó una acción concreta de inconstitucionalidad de esa norma. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en cumplimiento al Código Procesal Constitucional, a la Constitución y a la propia ley del Tribunal Constitucional, esa acción concreta la ha remitido al Tribunal Constitucional. Por esa razón, no se ha podido resolver el quitar la personería o inhabilitar a un candidato. Por otro lado, tampoco existe una sentencia ejecutoriada que diga que evidentemente el MAS ha incurrido en este delito. Entonces, bueno, en realidad las personas jurídicas no cometen delitos, que personas a pedido de alguien del MAS ha incurrido en el delito de fraude electoral y demás. Entonces, el Tribunal Electoral ha actuado adecuadamente. No puede el tribunal dar una sanción en algo que no tenemos una sentencia ejecutoriada. En cuanto se refiere a la aplicación preferente de los tratados y los pactos internacionales, el artículo 13, parágrafo 4 y el artículo 256 son absolutamente claros. Para mí hay una contradicción, evidentemente, con el artículo 410, pero como se trata de tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, a mi criterio, sí. Si este pacto es más beneficioso, debe aplicarse el pacto o el tratado internacional. Pero lo que sí corresponde aclarar que en este caso no existe ningún tratado, ningún pacto internacional que sea más beneficioso, porque es la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos la que dice en el artículo 32, parágrafo 2, precisamente que los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás. Y indudablemente en este caso, la Constitución ha establecido un límite, y ese límite, esa valla, digamos, esa restricción, precisamente es la residencia. Y esto tiene su razón de ser en que el ciudadano que se ha de postular por una determinada circunscripción, por un determinado departamento, etcétera, tiene que tener pues un conocimiento mínimo del lugar donde va a ir a trabajar o donde va a ir a representar. Entonces, a criterio mío, en este caso, no existe la posibilidad ni siquiera de invocar el 256, porque no hay una norma
que establezca que, un derecho mayor al previsto en nuestra Constitución. Es la propia los propios convenios internacionales que ha suscrito Bolivia que establecen también esos límites. En consecuencia, a mi entender, nunca debió haberse dado la medida cautelar y, como dijo el otro expositor, debió haberse rechazado in limine, pero ¿cuál sería la solución? Buscaremos una solución. La solución debería ser que a través del recurso de queja que el Tribunal Electoral ha debido plantear, la sala plena del Tribunal Constitucional deje sin efecto esa medida cautelar. Gracias. Gracias, doctora. Rafael, ¿algún comentario? Micrófono, por favor. Sí, estimado José. Un poquito respondiendo a Carlos Derpic, respecto al artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana, que establece los límites y las posibilidades para restringir el derecho político a ser elegido, evidentemente establece que es permitido regular los derechos a partir de una limitación con el tema de residencia. Es perfectamente limitado, creo que muchos estados lo realizan y eso no quiere decir que eso es inconstitucional o inconvencional. Es precisamente por lo que acaba de decir la doctora Salamé, de que tiene que estar en contacto con el Demos, su proyecto de vida y el conocimiento de la problemática de la región a la que se va a postular. Sin embargo, hay que determinar que se tiene que hacer un juicio de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Y por supuesto, cuando lo hizo el Tribunal Constitucional en la 024, no tomó en cuenta la figura del asilo, que me parece una excepción natural. Eso en la parte sustancial. Pero por otro lado, yo coincido absolutamente con el doctor Asbun y la doctora Salame, que la vía no era la correcta. Ahora, los temas de solución. Personalmente no creo que el Tribunal Constitucional vaya a dar un paso atrás. No he visto en la página del Tribunal Constitucional que haya habido un recurso de queja. He visto que el 6 y el 11 de enero el Tribunal Supremo Electoral ha presentado una solicitud de aclaración y enmienda. Eventualmente lo veremos. Pero pienso que si el Tribunal Constitucional quiere de alguna manera salvar y subsanar lo que el anterior y este tribunal hizo, tiene que establecer en esta sentencia que no es posible realizar mediante acciones de inconstitucionalidad abstracta el juicio de constitucionalidad de normas de la propia Constitución, y que si en este caso lo realiza para, vamos a decir, precautelar el derecho de las personas asiladas, debe ser de manera exclusiva cuando demuestren el asilo y el refugio, y solamente para estas causales a fin de evitar una vulneración de derecho y, como les decía, responsabilidad internacional. Nuevamente coincido, el Tribunal Supremo Electoral tenía y aún tiene la posibilidad de realizar una interpretación acorde al sistema constitucional boliviano. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, estamos un poco apretados por el tiempo porque alguno de nuestros expositores nos tiene que abandonar ya, así es que yo creo que el objeto de la reunión, digamos, ha sido adecuadamente desarrollado, y si bien hay varios otros temas que han surgido, pero bueno, pueden ser también temas que los podamos debatir en otros conversatorios específicos en esta temática. De repente vale la pena volver a abordar a fondo el tema de la ley electoral y sus consecuencias. Yo les voy a pedir a nuestros expositores, así rápidamente, un minutito de despedida y agradecerles su presencia, y finalmente Roberto Lacerna nos va a cerrar el evento. Doctor Asbun, su despedida. Muchas gracias a todos por la oportunidad de conversar estos temas tan interesantes que nos involucran a todos los ciudadanos, y solamente concluir con lo que señalaban mis colegas. El trabajo creo que sí es posible, salvo que, como decía el doctor Subieta, no se hubiese presentado una impugnación a las medidas cautelares, se complica la figura. Pero está en el ámbito del Tribunal Electoral resolver esta situación, que es legítima, porque entendemos, eso no requiere mayor comprensión, de que las personas que han estado en una situación extraordinaria, más allá de su voluntad, necesitan participar en la vida política y integrarse con todos sus derechos. Muchísimas gracias, un gusto, que tengan un buen año. Gracias, doctor. Doctora Salame. Bueno, en realidad el Tribunal Electoral ha pedido una complementación.
todavía no ha salido esa complementación. Entonces, supongo que una vez que salga la complementación, si es que no aclara el tribunal, porque no ha de poder aclarar en otro auto esa situación, ha de venir el recurso de queja del Tribunal Supremo Electoral. En igual forma, quiero agradecer a ustedes por haber tenido la gentileza de invitarme a un evento donde hemos podido compartir algunas ideas y bueno, me gustaría integrarme al grupo de ustedes y en otras oportunidades para poder asistir a los eventos. Muchas gracias. Ya la hemos incorporado a nuestra lista de difusión, así que va a estar recibiendo nuestras convocatorias cada viernes. Rafael. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Pienso que para concluir, se crearía en esta situación un precedente nefasto si es que se permitiría que un gobierno como por 14 años se llevó a cabo y se desplegó una persecución judicial. Pienso que se crearía un precedente nefasto si es que se permitiera que la categoría de asilado no pudiera participar dentro de las elecciones a partir de las decisiones ya sea del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo Electoral, pero lo definirán en el marco del sistema constitucional. Les agradezco mucho por haberme escuchado, un agradecimiento en el diálogo a los participantes, me ha encantado poder escucharlos y poder tener todas sus preguntas conmigo, realmente muchas gracias. Gracias, Rafael. Un tema que es importante, comentar que uno de nuestros habitués de los viernes, nuestro amigo Freddy Camacho, está en un momento muy complicado con este tema del COVID. Por ahí van a ver circulando algunas campañas de ayuda. Ojalá podamos algunos de nosotros sumarnos a las mismas, porque de verdad lo necesita y deseamos que su pronta recuperación de Freddy. Roberto, tus palabras finales para despedirnos. Gracias, Pepe. Otra vez, gracias. Agradezco muy de veras a Jorge Asbun, a Silvia Salame y a Rafael Zubieta. Esta vez he dicho bien el nombre, se me confundió la anterior. Mil disculpas por eso, Rafael. Quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y aprovechar esta despedida para recordar con profundo respeto y cariño a los 8 miristas que fueron asesinados salvajemente hace 40 años por la dictadura de García Meza. Que el recuerdo de ellos nos ayude a seguir batallando por la democracia, por el respeto a la ley y por la recuperación total y el desarrollo del Estado de Derecho. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes. Buena. Gracias, bonito. Gracias, buenas tardes. Gracias y gracias por haber participado.